1. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahorita la primera parte del video te va a servir mucho Isabela y Mario. Y Mario, espero, de alguna manera que es, sí, exactamente. Entonces, esta primera parte del video está explicando más o menos cómo busco o cómo sería un ejemplo de cada uno de la actividad de ayer, ¿vale? Para esto pongo un PowerPoint. Como les decía, una herramienta que a mí me gusta utilizar mucho cuando uso PowerPoint, ayer les decía, o cuando utilizo Word también es SmartArt. Ok, dentro de SmartArt hay varias opciones, pero una de las opciones que me gustaría para esto es la de jerarquía, ¿sí? Y te dice qué tipo de organigrama te gustaría poner. En este caso me voy a centrar en este, ¿vale? Ok. Ya, por ejemplo, tenemos, la idea del día de ayer era mostrar los 7 tipos de organigrama, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ya tuviste como 2 o 3, o más o menos se entendió como 2 o 3, en donde pusiste director general, a lo mejor, lo quitamos, acuérdate, delete, y se quita, puede ser así. Y te tenías, por ejemplo, el de departamento de dama, de caballero, y el de niño, por ejemplo, ¿ok? Y a lo mejor el de adultos mayores. Ahí a lo mejor con eso ya tienes el ejemplo de uno. PowerPoint tiene la parte de que puedes duplicar diapositiva, entonces ya tienes la diapositiva hacia otra vez, entonces ya nada más le cambias datos. Por ejemplo, estábamos también con la parte de, entonces, por ejemplo, Google Internacional, puede ser así, y en vez de dama podrías utilizar aquí Google Europa, Google Asia, Google América, por decir algo, o sea, estoy ejemplificando muy rápido tal vez. Google África, ¿no? O Google Oceanía, antes de que África. Oceanía. Y dentro de Europa, a lo mejor tiene una sede en Alemania, tiene una en Francia y otra en Inglaterra, va. Puedo poner algo ahorita rápido. En América, pues tiene aquí a Estados Unidos, México, Brasil. ¿Qué otro país te gusta? Colombia. Va. ¿Sí? Y si a lo mejor tú quieres irte más aquí, es Occidente. Y así le vas nutriendo, en este caso, la segunda. Ya tenemos 2. Ok, de esos creo que ya son los que más o menos habías puesto, entre que sí que no, en el de ahí, ¿verdad? Ok. Yo lo que hago, lo que buscaría aquí es, me pongo aquí, me hubieras pedido la diapo. En este caso, yo agarraría en mi caso sobre esta, para acordarme de cada uno. Por ejemplo, funcional. El funcional es el que ya sabemos, ¿no? Ese creo que ya también lo resolviste. El director general, aquí el de ventas, el de operaciones, el de recursos humanos y el de, no sé, el de finanzas. Va. Ok. Ese es el de ahí. Ok. ¿Cuál de estos? ¿Se alcanza a ver este PowerPoint? El que estoy poniendo con 8 puntos. Leilani. El de abajo. ¿Cuál PowerPoint ves? Porque ya no sé cuál de los dos está. El segundo. ¿El donde están las 8 criterios de división de trabajo? No. Ok, dejo de presentar. Entonces, por ejemplo, de esta diapositiva, ¿ya ves? No, no se veía. Perfecto. Esta es la que quiero que veas ahorita. Ok. Ok. ¿Cuál de estos es el que te queda más ansiedad? Por producto, por cliente, por área geográfica, por procesos, por proyectos, por unidad de negocio. El de por procesos. Por procesos.
Buenísimo. Sí. El de procesos, te decía que era, por ejemplo, cuando quieres separar o quieres diferenciar el, pues, la parte de cómo elaborar un producto, cómo elaborar una venta, etcétera, etcétera. Esto lo utilizan mucho en la industria, en donde, por ejemplo, imagínate que tienes una agroindustria, entonces a lo mejor aquí tú tienes una gerencia y a lo mejor aquí ponemos las partes del proceso dentro de aquí del organigrama. Por ejemplo, no sé, en la parte de limón está la parte del empaque, el empaque de limón, pero también está la del corte, también está la de ay, pensemos los de siembra, ¿no? Que estoy en súper desorden, ¿sí? Entonces también dentro del empaque están los del lavado de limón, ¿sí? ¿Qué otra parte del proceso? Y así lo que la idea es que vas teniendo en tu organigrama separados por parte de por dónde va pasando. No sé si has conocido a alguien o has ido a, por ejemplo, Tequila Jalisco, que es algo que normalmente se hace como dentro de los viajes. Ok. Y luego te dicen, mira, vamos al área de destilado, y luego vamos al área de corte, y luego vamos al área de tal. Ah, pero imagínate que parte del organigrama, en cada una de las partes, estuviera separado por grupo de personas. ¿Sí? Sí, o sea, te van dando como todo. El tour, exactamente. Y si vieras los trabajadores de cada uno de parte del proceso, seguramente son de diferentes personas para diferentes partes del proceso. Se van volviendo expertos. Por ejemplo, mira, ya el maguey ya tiene la edad, a lo mejor ahora viene la época de reposado, ¿no? O sea, ya tienes unos cuates de ahí que saben exactamente cómo empezarlo a hacer para ponerlo a reposar y etcétera, etcétera. Cada parte del proceso siempre tiene uno, dos o tres personas que lo están visualizando, sobre todo en empresas muy, muy grandes. ¿Sí? Y entonces la idea es que el organigrama de este tipo los separa por eso y no por funciones. Los separa como por parte del proceso. Imagínate que tuvieras un restaurante, una lonchería muy, muy, muy grande donde dijeras, no sé, que estuviera haciendo tortas, pero por millones. Entonces tuvieras una en el área de cortado de bolillo, otra en el área de la puesta de mayonesa y otra en la parte de a lo mejor cortar el jitomate y ponerlo y otra poner a lo mejor el jamón. Va. Entonces, la idea es eso, o sea, que organizas o separas la producción en pasos y lo pones en un organigrama. Perfecto, thank you. Entonces, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el que también se te genera dudas de aquí? Los proyectos. Perfecto, perfecto. Lo habíamos dicho la sesión pasada y tiene que ver con, hay muchas empresas que se manejan por proyectos o por unidades de negocios y era la línea muy, muy, muy delgada, ¿sí? En donde yo comentaba, aquí voy a duplicar diapositiva, yo comentaba que, por ejemplo, IBM se maneja por proyectos, ¿sí? Por ejemplo, consigue un cliente y tiene una fecha de inicio y una fecha final. Imagínate que, por ejemplo, uno que tiene mucho de proyectos que es muy fácil de ver son este consejo de arquitectos, ¿no? O despacho de arquitectos. Despacho de arquitectos. Y a lo mejor tienen, por ejemplo, el proyecto carretera a mina. ¿Sí? Estos ingenieros civiles que se empiezan a construir y que les salió una licitación, la ganaron y entonces tienen un organigrama de un grupo de personas en específicos que están atendiendo ese proyecto. Pero por otro lado también tienen a lo mejor proyecto de lote inmobiliario, en los patos, ¿sí? Y así va sucesivamente. La idea es que hay maneras, hay una manera de poner, por ejemplo, ¿sabes qué? En proyecto carretera mina tengo tantos arquitectos, tengo tantas personas, tal. En el otro inmobiliario patos tengo tantos arquitectos, tantos albañiles, ¿sí? Y entonces vas separando dependiendo de cuáles clientes grandes vas teniendo, clientes potenciales grandes, pero normalmente se le llama proyectos,
porque tienen una fecha de inicio y una fecha final. Cuando se acaba el proyecto de carretera mina, se acaba el organigrama ese. Cuando se acaba el proyecto del lote inmobiliario de Los Patos, cuando ya terminan de construir hasta la última casa en Los Patos, y ya no requieren a este despacho de arquitectos, en ese momento deja de existir ese organigrama. O esa parte del organigrama. ¿Sí? Entonces, igual también aquí es que casas, habitación, centro, y así sucesivamente, ¿va? O sea, depende de cada proyecto que vas teniendo, dependiendo así, normalmente tienen que ser relativamente grandes para que lo puedas poner en un organigrama o dividir el trabajo ahí, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, lo vas a ver en la empresa privada cuando tienes, por ejemplo, muchas personas que, o más bien tú como empleado, cuando te dicen, fíjate, me llaman siempre, cuando hay chamba me llaman, pero si no, no soy parte del elenco. Eso significa que normalmente están divididos por proyectos. Nos salió chamba, llámale a todos los que usualmente le damos porque nos salió chamba, salió proyecto. Muy bien, dejo de compartir. Tengo uno que infiero, pero quiero que seas tú la que me comentes. A ver, se detuvo un poquito. ¿Me escuchas? Sí. Ok, esa es una ventaja. Se atoró, sí, es que se atoró tantito esto de aquí. Se traba. Ok, ¿no te acuerdas de los otros? Por ejemplo, por unidades de negocio o Ay, por... se trabó. Ya. Ahora sí, ¿ya? Excelente, perdón. Sí, es que la compa a veces se pone así. Ok, de estos que están aquí, ahora sí. Por proyectos, por unidades de negocios, por área de conocimiento, ¿alguno de estos que pueda generarte ansiedad? Estoy pensando. ¿Por área geográfica? No. ¿Por área geográfica? Sí. Por área geográfica es uno de los que ya habías hecho, de hecho. Zona norte, zona centro, zona sur. Pero por si la nota, para que me quede claro. Va bien, va bien. Entonces sí, exactamente. Es el que ya habías hecho. El del Google México, Google tal otro. ¿Vale? Y nada más para que quede claro, por unidad de negocio, la diferencia que por proyecto es, no tiene fin. O sea, es normalmente ya algo que está establecido, como empresitas dentro de la gran empresa. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del caso de los 23 empresas de las que uno salió, que Benetis Pisa tenía 12 y así sucesivamente? Y por área de conocimiento es, pues, por ejemplo, normalmente en las escuelas o normalmente en así, lo ponen. Yo creo que sería lo más prudente para la realización de la actividad como tal bien, es que ponga esta diapositiva en el WhatsApp. Vuelva. Ay. ¿Sí? Para que, por ejemplo, a partir de ahí esté basado, porque me decías que sentías que estaba mal, pero yo siento más bien que sí lo captaste de muchos de esos casos, aunque me hubiera gustado que lo presentaras con un organigrama, pero te faltaron algunos otros. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Va. Ok, muy bien. Entonces, paro grabación tantito, ¿me regalas un minutito?